Vamos a aprender un concepto muy importante en lo que es los fundamentos de la seguridad informática. Este concepto se llama Identity Proofing o comprobación de la identidad. ¿Qué es Identity Proofing? Básicamente, Identity Proofing es un, un sistema, un procedimiento en el cual se le hacen preguntas a los usuarios antes de estos suministrar las credenciales o en muchos casos después de estos suministrar las credenciales con el fin de comprobar si el usuario es realmente quien dice ser. Recuerden que en el pasado se utilizaba como factor de identity proofing ciertas preguntas que de datos que un usuario conoce, como por ejemplo cuál es tu número de teléfono, cuál es tu número de licencia de conducir, es decir, permiso de conducir, cuál es tu fecha de nacimiento y ese tipo de información, pero ese tipo de información o cuál es tu dirección de tu casa, pero ese tipo de información puede ser recopilada por una persona que tenga interés en usurpar la identidad de otra persona. O sea, esos son datos que se pueden conseguir fácilmente. Dónde vives, cuál es el número tuyo de ID, cuál es el número de licencia y esos datos generales de una persona ahora. Este tipo de preguntas que ustedes ven aquí son el tipo de preguntas que se hacen o se realizan para comprobar la identidad de una persona. Y es un tipo de pregunta que regularmente solamente la persona que dice ser quien es que realmente sabe la respuesta. Y este tipo de preguntas ustedes la van a ver que las realizan normalmente en los sistemas que requieren de cierto grado de seguridad, como son los bancos, o para aquellos que invierten en la bolsa de valores, en la de Estados Unidos, se van a dar cuenta que los brokers, los stock brokers, que son las instituciones donde usted a través de ellos compra y vende acciones, cuando usted se loguea en su cuenta de su broker por internet, regularmente usted suministra lo que usted sabe, su user y su password, pero automáticamente usted entra al sistema y regularmente esto ocurre cuando el sistema detecta que usted no está entrando desde su computadora, desde la cual usted entra regularmente al sistema, automáticamente se activa el sistema de Identity Proofing y le pueden hacer cualquiera de estas preguntas. ¿Cómo se llama tu perro? ¿O cuál es tu hobby favorito? ¿O cuál es tu deportista favorito? ¿O en qué ciudad nació tu padre o tu madre? Normalmente este tipo de preguntas son las que se realizan para lo que es Identity Proofing. Deben de tener claro que el término Identity Proofing no es lo mismo que autenticación. No es lo mismo. Porque simplemente, aunque usted esté autenticado en un sistema, se activan los subsistemas de Identity Proofing con el fin de revalidar y de comprobar nuevamente que realmente ese usuario que se autenticó es realmente quien dice ser, utilizando este tipo de mecanismo de control. Esto no es un control de acceso ni es una autenticación per se, sino es un reforzamiento, una otra capa más de seguridad que se aplica en los sistemas de información. Y este es el concepto de Identity Proofing. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar una herramienta importante para comprobar lo que es algunos de los conceptos que hemos hablado aquí en este módulo 1 de seguridad informática. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una comprobación del concepto de encriptación. Lo que quiero es que todos ustedes, todas las personas que están tomando este curso, aprendan de manera práctica lo que es el concepto de encriptación.
Le deben de entrar ahora mismo, abran su navegador y entren a esta página www.jetcityorange.com/as/. Entren a esta página y Jet City Orange no es más que una herramienta online que es un generador de encriptación a través de la implementación del algoritmo AES. Recuerden que el algoritmo de encriptación AES es un algoritmo para encriptar la información, muy seguro y utilizado por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí yo tengo algunas casillas y es que en esta casilla aquí yo voy a escribir el texto que yo quiero encriptar. En esta casilla aquí yo voy a utilizar la contraseña que se va a utilizar para encriptar este texto que está aquí. Que con esa misma contraseña es que yo lo voy a desencriptar luego. Este tipo de encriptación, dicho sea de paso, se llama encriptación simétrica porque se utiliza la misma contraseña para encriptar la información y para desencriptar la información. Van a ver luego, cuando entremos en el módulo de encriptación, que hay encriptación simétrica, que es esta que estoy utilizando ahora, y encriptación asimétrica, que es otro tipo de encriptación donde tenemos el uso de una private key, que es una llave privada, y un public key, que es una llave pública, es decir, vamos a tener prácticamente dos contraseñas en un sistema asimétrico, pero en este caso este es simétrico, vamos a tener una sola contraseña. Luego de que introduzcamos nuestra contraseña aquí, entonces vamos a presionar este botón de encriptar y aquí entonces en esta casilla aparecerá todo lo que escribamos aquí va a aparecer de manera ilegible a un tercero que no pueda desencriptar el algoritmo AES, es decir, aparecerá en un formato ilegible que nadie podrá entender. Eso es lo que significa y eso es lo que es encriptar información. Vamos a hacer un ejemplo en esta práctica. Vamos a limpiar esta pantalla aquí y yo voy a escribir en esta casilla hola mundo. Hola, vamos a escribir hola. Hello, bonjour, mundo, world and mundo. Entonces, hola, hello, bonjour, mundo, world, mundo. Y vamos a escribir aquí en esta casilla la contraseña. Vamos a escribir que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer clic aquí en encriptar y pueden ver que automáticamente esto que se encuentra aquí es el resultado de encriptar este texto que se encuentra aquí. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, si esto fuera un correo electrónico, esto que está aquí, y ese correo lo encriptásemos utilizando este algoritmo de encriptación o cualquier otro algoritmo de encriptación, el mensaje aparecería así. Y ninguna persona podrá leer el significado real de la información que yo estoy enviando o que un emisor le esté enviando a un receptor, al menos que esa persona tenga esta contraseña o que pueda, por el uso de fuerza bruta, tratar de romper el algoritmo de encriptación de que en este caso estamos implementando AES o cualquier algoritmo de encriptación que queramos implementar. Básicamente este es un uso práctico de lo que es la encriptación de información. Esta práctica es con el fin de que usted compruebe lo que es el concepto de encriptación y yo le invito a que ahora mismo hagan esta práctica, se dirijan a esta página que ven aquí www.jetcityorange.com/AES/ y hagan esta práctica para que entiendan de manera práctica y asimilen el concepto de encriptación de la información. Vamos ahora a hablar un poco sobre un sistema de autenticación muy antiguo y robusto llamado Kerberos. Kerberos es un sistema de autenticación
autenticación, creado específicamente para el sistema operativo Unix. Este protocolo de autenticación fue creado en el MIT para este sistema operativo Unix en los años 80. Pero Kerberos ha evolucionado, hay varias versiones y todavía se utiliza bastante en ambientes Unix y Linux, y a partir de la versión de Windows 2000, Microsoft adoptó Kerberos como su sistema de autenticación a partir de Windows 2000. Entonces, el nombre de Kerberos, para que lo sepan por cultura general, viene de una palabra griega que es Cerberos. Y Cerberos, en la mitología griega, lo único que yo recuerdo es que era un monstruo de 3 cabezas. 3 cabezas. Entonces, Kerberos es básicamente un sistema de autenticación que lo vamos a aplicar para poder autenticar una cantidad X de clientes que se encuentren en una red. ¿Por qué existe una necesidad de implementar un sistema de autenticación como Kerberos? Por la sencilla razón de que imaginemos que tenemos una red con 5 clientes y un servidor. En una red de 5 clientes, si yo me conecto a la máquina, por ejemplo, a la máquina A, debo de tener un username y un password grabado en esa máquina A. Y si esa máquina, por ejemplo, tiene el sistema operativo Linux, yo debo de tener una cuenta creada y mi password se va a grabar aquí en el archivo etc/passwd. Passwd. Aquí yo escribí password, pero es passwd. Entonces, básicamente, si yo como usuario me muevo a una máquina B y quiero conectarme a la red y utilizar los recursos de la red a través de la máquina B, yo tendría entonces que tener una cuenta en la máquina B. Si me muevo a una máquina C, entonces yo tendría que tener una cuenta también en la máquina C. Y así sucesivamente. Eso es en un ambiente de 5 máquinas. Imagínense un ambiente de 1000 dispositivos. Le hace PC, laptop, tabletas, smartphone, switches, router y todos los dispositivos en la red que requieran autenticación. Sería una tarea titánica manejar lo que serían las cuentas de los usuarios, donde cada cuenta de usuario se maneja localmente en una máquina, por ejemplo. Eso sería una tarea realmente no escalable, muy difícil de llevar en orden. Entonces, los sistemas de autenticación lo que buscan es centralizar todo lo que sería las cuentas de los usuarios, los username y los passwords. Se busca la centralización de todos estos datos en un solo punto, que sería en un solo servidor de autenticación, lo que permitiría que no importa el dispositivo por el cual usted vaya a tener acceso a la red, usted simplemente escribe su usuario y su password y el cliente le mandaría la información de usuario y password al servidor. El servidor, a grosso modo, verifica en su base de datos si ese username y ese password existen y si es válido. Si es válido, entonces el servidor le responde otorgándole permiso para tener acceso a la red. Esa es la idea general de por qué se utilizan los sistemas de autenticación centralizados como son el Kerberos. Para implementar Kerberos en una red se requieren varios requisitos y uno de ellos es básicamente este primer requisito que está aquí, es la sincronización del reloj. Para Kerberos es muy importante que el reloj, tanto del cliente como de los servidores y del servidor y demás dispositivos en la red, estén sincronizados. Cuando yo digo sincronizados me refiero a que la hora y el segundo y el minuto que
esté configurado en esta máquina y la fecha sea exactamente la misma que está aquí y esté en cualquier dispositivo. Para lograr la sincronización del reloj a nivel de todos los dispositivos en la red, de manera manual, es decir, configurando la hora aquí y el día y la fecha y aquí y en 1000 equipos más que se encuentran en la red, es también una tarea bastante difícil, complicada y no escalable, comparable con la tarea de tener un username y un password en cada uno de los dispositivos para que yo pueda, por ejemplo, tener acceso a la red a través de cualquier dispositivo. Es el mismo problema. Entonces, para lograr la sincronización de todos los dispositivos en una red, se utiliza generalmente un servidor NTP. NTP significa Network Time Protocol y es básicamente un servicio que se puede colocar aquí mismo en el servidor donde está Kerberos, o se puede instalar un servidor aparte donde se corre el servicio de NTP y cada dispositivo, cada cliente en la red tiene lo que sería un NTP server, que ya esto viene nativo en todos los sistemas operativos, en el cual los clientes se van a sincronizar con el NTP server, el NTP client se sincroniza con el NTP server para que cada uno de los clientes tenga la misma hora y el mismo tiempo, el mismo reloj básicamente. Este es un requisito indispensable para la implementación de Kerberos en una red. Básicamente, implementar un NTP server es un requisito implícito de tener Kerberos. Otro requisito para tener Kerberos es tener una base de datos donde Kerberos pueda tener acceso a todo lo que son la información de los usuarios, de user, y de los passwords de cada uno de los usuarios que se encuentran en la red para validarlos. En el caso de Windows, la base de datos por default es Active Directory. En el caso de Unix se puede implementar como base de datos una base de datos racional como MySQL, o se puede implementar un directorio como LDAP. Que sería, LDAP viene siendo una versión open source de un directorio como Active Directory, pero para el ambiente Unix y Linux. Entonces, este otro requisito es tener una base de datos, estar sincronizado con el reloj, tener un método de distribución de ticket para la autenticación, ya que cuando un cliente se autentica aquí con Kerberos, automáticamente el servidor de Kerberos le asigna un ticket a cada sesión de cliente para de esa forma controlar la autenticación, los diferentes recursos de la red y el control de acceso. Una característica de Kerberos es que se ejecuta en el puerto 88. Recuerden que tenemos los 88 es parte de los well-known port, que son desde el puerto 0 hasta el puerto 1024, donde esos puertos están predefinidos para ciertos servicios. En el caso del 88 se tiene predefinido que está reservado para el uso de Kerberos. Y Kerberos utiliza lo que sería el algoritmo de encriptación AES para enviar la información que va a través de la red y no enviar la información crítica en lo que sería clear text. Básicamente esto es el uso de Kerberos en una red de datos. Un protocolo que debemos de conocer es el protocolo 802.1. Este es un protocolo de autenticación, igual que Kerberos, pero tiene un uso diferente. O sea, su objetivo es autenticar, pero a través de un mecanismo totalmente diferente a Kerberos. Este protocolo 802.1x es un protocolo que pertenece al Instituto del IEEE. Los que no conocen el IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electromecánicos. Es una institución profesional de los Estados Unidos que desarrolla estándares para redes y telecomunicaciones. Y básicamente es un protocolo del grupo de protocolos para estándar Port Based Access Control, es decir, es un protocolo